Hola, buenas tardes, bueno y buenos días a todos nuestros compañeros también de Latinoamérica y toda la gente que nos sigue hoy desde distintas partes del mundo. Mi nombre es Angélica Soleimán y soy la directora del área de fotografía y comunicación audiovisual de la Escuela Universitaria de Artes Totales TAI y tengo el gran privilegio de compartir este tiempo con vosotros y con Felipe Romero, un exalumno y muy conocido por todos vosotros, estoy segura, un exalumno nuestro que cursó en su momento el máster en narrativas fotográficas y documentales y con el que vamos a estar charlando durante unos 45 minutos o algo así sobre este máster, sobre la beca Taifoto y sobre, en definitiva, aquellas cuestiones que nos vayáis planteando y que veamos que son interesantes. ¿Qué os puedo decir? Pues lo primero de todo es que vamos a saludar a Felipe, ¿no? Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Angélica? Bien, bien. Aquí nos vemos casi todos los días, por unas cosas o por otras, ¿verdad? Efectivamente, así es. Bueno, pues oye, antes de nada, Felipe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es muy importante que te guste volver a la casa en la que te formaste, ¿no? Y nos hace mucha ilusión, además, que estés donde estás, que ya nos lo contarás dentro de un rato en tu trayectoria, ¿no? Como os decía, la razón de estar hoy aquí es poder serviros de apoyo en la presentación de vuestras candidaturas. Hace unos días tuvimos un encuentro con David Villalba, también un exalumno que había cursado el mismo máster y compañero de promoción, además. Y, nos pareció que fue muy útil, o así nos lo comentasteis posteriormente, el hecho de haber tenido una persona que ha pasado por el mismo proceso por el que algunos de vosotros estáis pasando, que es la presentación de vuestras candidaturas para esa beca Taifoto, para poder cursar el máster. Y qué mejor que traer a otra de las personas que ha pasado por ahí, ¿no? Y que ha ganado esa beca y que ha cursado nuestro máster. Entonces, pues una vez más, Felipe, muchas gracias, sobre todo porque la iniciativa fue tuya. Es decir, tú fuiste el que te abriste a nosotros y te ofreciste a contarnos, o más bien a contarles y a desvelar esos secretos que hicieron que tú en su momento ganaras la beca. Así que muchísimas gracias de nuevo, ¿vale? Gracias. Bueno, sin demorar más esto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que no hay nada como conocer a la persona que te da los consejos para que entiendas cómo de importantes, cómo de serios y cómo de buenos son estos consejos. Así que me gustaría, Felipe, que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria, sobre todo porque entiendo que el cursar este máster, pues para ti ha sido un punto de inflexión, ¿no? Entonces, haznos un pequeño perfil sobre ti, por favor. Efectivamente. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el espacio para poder hablar y comentar acerca de esta beca que siempre la recuerdo con mucho cariño. Bueno, yo les voy a intentar contar un poquito de mi trayectoria fotográfica vinculada a las becas, porque creo que efectivamente en ese sentido las becas son una ayuda más que necesaria para el sector de la cultura y sobre todo, evidentemente, para espacios de fotografía en donde quizás no todos podemos acceder o no todos podemos llegar por una cuestión simple, que es una cuestión económica. En ese sentido, para mí, las becas han sido fundamentales en toda mi trayectoria fotográfica. Como ya podrán notar un poco por mi acento, yo soy colombiano, nací en Bogotá, en la capital de Colombia, y a partir de ahí, cuando terminé el colegio, empecé a buscar pues, maneras de poder continuar mi periplo y mi experiencia formándome como fotógrafo. Justamente mi primer intento de estudiar fotografía fue en Colombia, cosa que no tuvo mucho éxito. Así que empecé a aplicar becas en distintos lugares de Latinoamérica. Digo esto porque en Colombia, lastimosamente, pues la educación casi toda es privada y la pública igual cuesta dinero. Así que, pues lo primero que hice fue, bueno, vamos a buscar becas donde puedo yo encontrar un lugar donde pueda desarrollar y donde me pueda formar, básicamente, que era lo que me interesaba en ese momento. A partir de ahí conseguí una beca en Buenos Aires, en Argentina, para estudiar el grado profesional de fotografía.
en una universidad en Buenos Aires. Así que así empezó un poco mi periplo formativo. Más adelante, buscando siempre, para mí ha sido muy importante, pues buscar esas oportunidades donde yo pueda o donde crea que pueda seguir creciendo como fotógrafo y creciendo también, bueno, como persona también es importante para mí. Así que busqué becas básicamente pues en lugares que a mí me interesaban, y uno de los lugares que yo estaba muy interesado también por mi trayectoria fotográfica relacional documental, era Israel y Palestina. Así que se me presentó la oportunidad de tener una residencia en Jerusalén, cosa que vista hoy en día, pues bueno, vivimos unos momentos complejos y se están viviendo momentos complejos ahora mismo en esta ciudad. Así que gané la residencia para la que había aplicado, todo de alguna manera también ligado a la beca que gané posterior a TAI, porque de hecho no cambió mucho la manera en que se presenta el portfolio. Y me fui a vivir a Jerusalén durante 1 año y medio aproximadamente. Estuve allí desarrollando la residencia y un proyecto que tenía que hacer en particular. Qué Y luego, experiencia personal, ¿no? También. Es decir, Jerusalén es una ciudad, es el sitio donde confluyen un montón de religiones, de etnias, de todo, ¿no? Mucha historia allí detrás. sí, es un lugar muy, muy, muy intenso, lleno también como, bueno, de esas intensidades religiosas, culturales, que muchas veces se resuelven desde la violencia y otras veces se resuelven desde otros lugares un poco más dignos. Así que, pues para mí también fue un momento clave en mi proceso fotográfico, porque aprendí primero a hacer fotos y segundo, también a darme cuenta que las becas o estas posibilidades de ayudas podían ser una manera de ir construyendo un camino fotográfico. Con esto quiere decir que en cualquier caso, por mi situación económica y por la situación en que yo estaba viviendo, pues no podía darme el lujo de decir, venga, voy a estudiar a tal lugar, aunque quisiera, pues porque simplemente no podía. Entonces creo que en ese sentido, pues la beca fue de mucha ayuda. No solo esta, sino también, por supuesto, la de TAI y muchas otras que he venido de alguna manera construyendo en el tiempo como fotógrafo. Luego, para hacerles un poco más corta la historia, vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a Argentina, a seguir un poco trabajando en la línea que venía trabajando en Israel, por supuesto, ya no con estas intensidades de violencia tan marcadas, ya que, bueno, Buenos Aires es una ciudad bastante más estabilizada en ese sentido, pero aún así con esta idea ya de ir formando proyectos y de ir trabajando en proyectos que creo que es muy importante, y también a vistas del máster de fotografía documental y artística en TAI. Cuando estoy en Argentina termino de realizar mi carrera profesional, y claro, vuelvo a quedar un poco en las mismas que cuando me fui de Colombia. Y que, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque evidentemente tenía unos trabajos vinculados a la prensa y algunos vinculados a la fotografía comercial, pero yo quería seguir de alguna manera profesionalizándome, quería seguir creciendo como fotógrafo, y empecé a aplicar pues a distintas becas. Recuerdo que justo ese año apliqué a 2 becas, una en Nueva York y otra en Madrid, y ambas se me dieron parcialmente. La de Nueva York porque también implicaba una inversión de dinero muy fuerte, y se me dio la beca de TAI. ¿Tenía el mismo corte los estudios para los que aplicaste? Es decir, ¿eran los dos estudios orientados más a la profesionalización dentro del mundo artístico de la fotografía, o el de Nueva York era más comercial, por decirlo de alguna manera? No, ambos estaban ligados a una profesionalización de la fotografía documental y artística, justamente. Así que en ese sentido, pues ambos tenían como que eran muy interesantes para mí. Evidentemente, TAI en ese sentido fue más atractivo para mí, primero por una cuestión de cercanía cultural, es decir, el mismo idioma,
Europa tenía otras lógicas que Nueva York no tenía y sobre todo también pues, por una cuestión económica que tenía yo presente en ese momento. Bueno, pero déjanos decir que Felipe Romero escogió a TAI antes que a Nueva York. Esto va a tener cola. O sea que Madrid y TAI por delante de Nueva York. Muy bien, Felipe. Muchas gracias. Sigue. Bueno, pues así empieza mi periplo en TAI. Yo al final, bastante influenciado por una serie de situaciones y también por la planta de profesores que había en ese momento, empecé a conocer personas que la verdad que evidentemente influenciaron y marcaron mi manera de hacer fotografía y de alguna manera fue como un lugar sobre todo muy, muy amable para mí para poder entender y poder reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Creo que es importante decirlo y creo que es muy importante también hacer énfasis en que este máster es un espacio amable donde puedes aprender a hacer fotografías, donde puedes aprender a plantearte un mercado y a plantearte una manera de hacer fotos, es decir, un oficio, cosa que no es tan común en estos días y es súper importante, donde se forman fotógrafos. Y en ese sentido, y creo que fotógrafo en todo el sentido de la palabra, es decir, un fotógrafo que de alguna manera puede relacionarse con el mundo de la fotografía documental, pero también con ciertos espacios de la fotografía comercial y también con ciertos espacios de la fotografía artística. Por supuesto, el máster tiene bueno, es un componente muy bonito y es que tiene varios perfiles dentro del mismo máster. Al ser fotografía, que es una cosa muy específica, es muy interesante ver cómo cada uno pues iba desarrollando su propia carrera y su propia manera de hacer imágenes desde sus propios intereses y también desde los mercados fotográficos que le interesaban. ¿Sabías, Felipe, cuando estabas estudiando si después ibas a querer continuar o no con el doctorado? Porque el máster es un máster oficial que te faculta para poder después continuar en la carrera, digamos, un poco más investigadora o docente y que puedes sacar un doctorado gracias al paso por este máster. Efectivamente. Bueno, para mí fue una de las cosas claves. Fue una de las cosas claves y no, yo en principio llegué sin un poco esta idea del máster oficial, si bien era un máster oficial. Al yo llegar a TAI yo quería era estudiar, básicamente, y aprender fotografía, pero claro, en cuanto me di cuenta que había la posibilidad de oficializar, es decir, de que tenía esa calidad el máster, cosa que no es menor, creo que hay 2 o 3 másters en fotografía en Europa oficiales y no hay más. Entonces, en ese sentido, para mí fue fundamental porque justo ahora mismo estoy escribiendo la tesis del doctorado y el máster oficial fue lo que me habilitó para poder estudiar y continuar mis estudios académicos en el doctorado. Entonces, en ese sentido, se daba también una situación bastante interesante y era que pues teníamos, como bien dije, habían varios perfiles dentro de la clase y en esos perfiles no siempre habían personas que estudiaron formativamente fotografía como yo, sino que venían de otras carreras o que incluso estaban terminando otras carreras y entraron a este máster que para mí fue una experiencia pues más que buena y más que recomendable. Y también es importante eso, quiero decir que la posibilidad de que el máster sea oficial es fundamental para cualquier persona que quiera seguir estudiando, quiera seguir formándose en otros ámbitos, no necesariamente de la fotografía, sino también ligados al mundo del arte o al mundo de la cultura o de la industria cultural en general. Tengo compañeros que siguieron haciendo fotos, pero otros que quizás se movieron más para el tema audiovisual, o otros que más como David, que están más metidos en el mundo del arte. Así que en ese sentido creo que es muy interesante el máster. Y bueno, pues te damos la beca. Estás, si no me equivoco, entre los años 2015 y 2016.
haciendo el máster con nosotros. Y después, ¿qué? ¿No? Porque, bueno, o sea, cuando estamos todos tan emocionados con encontrar algo que te forme, que te ayude y tal, siempre tenemos ese pequeño miedo de decir, bueno, ¿y después? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, ¿qué pudiste hacer después que no hubieras podido hacer antes? Es decir, ¿a qué te pudiste dedicar que te llenara, que te interesara y tal, y que solamente pudiste gracias a lo que habías aprendido o a las experiencias que habías tenido en tu estancia por aquí? Bueno, primero que todo, pues, claro, siempre está como esa pregunta de, bueno, ¿cuándo lanzarse a la piscina o cuándo lanzarse a decir, venga, ya hay que organizar esto y hay que profesionalizar de alguna manera la carrera? Y creo que en ese sentido para mí fue muy importante y sobre todo el máster de TAI porque me dio las herramientas para poder organizar y para poder plantearme una salida laboral real, cosa que en las anteriores experiencias que había tenido con las diferentes becas, pues era un espacio, por supuesto, muy cuidado y un espacio muy amable, pero claro, después de que terminaba esa experiencia, quedabas otra vez como, bueno, a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, TAI la beca de TAI fue fundamental y el máster en específico de TAI fue fundamental. Primero porque generó un espacio muy importante para mí, que es un espacio afectivo en donde conocí más fotógrafos, conocí más personas, conocí el ambiente fotográfico de Madrid y de España. Y en ese sentido me permitió tener las herramientas para poder continuar y empezar a enviar portfolios y empezar a enviar propuestas de fotografías en distintos lugares. Sin ir más allá, lo primero que logré después de empezar de terminar el máster fue, incluso ya durante el máster, fue empezar a trabajar con algunas revistas de España, en específico el XL Semanal, en donde aún mantengo un contacto, digamos, fluido y un trabajo fluido con la revista. Así que en ese sentido para mí fue fundamental, sobre todo porque era algo que yo quería hacer y que encajaba perfectamente con la manera que yo estaba fotografiando en ese momento. Pero vamos, yo tengo un pequeño listado de tus reconocimientos y empezaste, pero has decidido no parar. O sea, yo no sé si el COVID te ha parado a ti, pero vamos, desde París, Nueva York, Londres, Tokio, Perpiñán, Madrid, repetimos, Nueva York, Madrid, por supuesto la beca Albarracín, que todos conocéis, ese famoso espacio generado por Gervasio Sánchez, Casa América, bueno, creadores latinoamericanos, Ámsterdam es la última, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Y también un proyecto fantástico que tuviste en Santiago hace 2 veranos. Claro, todo esto surge no solo por lo que eres capaz de hacer como fotógrafo y creador, como comunicador, sino también porque detrás hay una manera de entender cómo presentar el trabajo, ¿no? Qué contar a la gente para que entiendan cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus intenciones, cuáles son tus objetivos. Y yo creo que eso es en sí mismo, bueno, a veces es como cuando encontramos a lo mejor cosas muy complicadas, habría que hacer un máster para saber apuntarte a un máster, ¿no? A veces porque las plataformas de las universidades son muy complicadas. Entonces, en este caso, habría que hacer un máster para aprender a pedir las becas para hacer másters, ¿no? Entonces, es como una ciencia oscura y yo creo que este sería un buen momento para que nos fueras contando a lo mejor algún truquito que a lo largo de de este tiempo en el que has pedido, sin duda, muchísimas becas y que estoy segura de que algunas te habrán rechazado, aunque, insisto, la lista de reconocimientos es larga, pero alguna te habrá dicho que no, ¿no? Por supuesto, más de las que hay ahí. Pero seguro que has aprendido también de las denegaciones, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito qué es para ti lo fundamental a la hora de presentar un dossier o un portfolio para pedir una beca, por ejemplo. Vale, pues un poco recogiendo lo que habló David Villalba la semana pasada, creo que es importante la coherencia. Creo que es lo fundamental en una beca y en una presentación de portfolio. Por supuesto, por razones técnicas y por razones
evidentes, las solicitudes siempre son muy acotadas, es decir, no exceden normalmente las 20 imágenes, cosa que para un proyecto completo, un proyecto largo, muchas veces se queda corto. Sin embargo, eso te obliga de alguna manera a sintetizar y a organizar de manera muy específica tus imágenes. Normalmente yo lo que hago, bueno, primero es tener que mostrar, que eso es importantísimo, es decir, tener imágenes, porque si no es muy difícil aplicar a cualquier cosa sin imágenes, bien sea de un proyecto, bien sea de un portfolio. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, a la beca de TAI no presenté un proyecto específico, sino presenté un portfolio con algunos de los proyectos más destacados que tenía en este momento, en principio por una cuestión quizás de inseguridad o quizás de que no estaba como muy seguro de presentar un solo proyecto, porque estaba evidentemente construyéndome como fotógrafo, cosa que no me parece mal, pero también sabiendo que quizás si hubiera presentado un proyecto sí, un proyecto solamente, quizás me hubiera dado un poco más de fuerza a la hora de presentar en algunas becas. En ese sentido, creo que la beca de TAI es bastante abierta porque se valoran ambos tipos de presentación, es decir, una presentación de un proyecto sólido, de un proyecto entero, donde se ocupen las 20 imágenes, que es el límite para la beca, pero a la vez también se valoran proyectos o portfolios que tengan varias partes de proyectos, que de alguna manera, como insistía tanto David la semana pasada, pues tengan una coherencia formal y conceptual, porque no es simplemente poner una serie de imágenes que se ven bien y ya está. Pero creo que, bueno, como todo, es bastante práctica, es decir, es ir entendiendo de qué manera se van construyendo los portfolios, los dosieres para las presentaciones de proyectos, y sobre todo también saber quién está al otro lado, porque evidentemente cuando estás aplicando a un máster de fotografía documental y artística, pues debe de alguna manera, no necesariamente obvia o no necesariamente evidente, pero sí que debe haber una manera en la que esté relacionada tu proyecto o tu portfolio con lo que estás presentando. Así que eso también es interesante. También creo que es muy interesante anotar que muchas veces las becas que gané venían o tenían que ver también con una necesidad de completar algo o con una intención de construcción, como por ejemplo en la beca de TAI, es decir, un proyecto completamente cerrado, resuelto, que esté ya vendido en el mercado editorial o en el mercado del arte, pues no tiene mucho sentido para una beca, porque justamente lo interesante es ver de qué manera trabaja el fotógrafo y justamente qué puede aportarle también TAI al becado o a la becada en potencia. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental también entender eso, que los proyectos tienen debilidades, son frágiles y que pueden cambiar en el transcurso del tiempo, y sobre todo en una experiencia como la de TAI, que es un año con otros 10 fotógrafos u 8 fotógrafos, dependiendo de la clase, con profesores que están todo el tiempo insistiendo sobre ciertas cosas que son importantes para la fotografía, y sobre todo con una meta que es construir un proyecto coherente, construir un proyecto que tenga sentido para poder salir y trabajar y vivir de esto, que al final, o fin y al cabo, pues es lo interesante de toda esta experiencia, ¿no? Claro. Muy bien. Pues mira, tengo una pequeña batería así como de preguntas más bien de verdadero o falso, ¿vale? Vale. O de respuestas muy cortas, bueno, un poco derivada de experiencias pasadas jurando otras becas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, textos sí, textos no. Claro, hay Bueno, mucha gente que no sabe si procede un texto y explicar, si no procede, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu...? yo creo, y sobre todo también pues pensando en el proyecto, yo creo que procede siempre y cuando proceda las imágenes. Es decir, si tu proyecto necesita ese anclaje verbal para enriquecer y de alguna manera contextualizar lo que estamos viendo en las imágenes, sobre todo para proyectos de carácter artístico o conceptual,
creo que es fundamental un proyecto o lo que David llamaba un statement de proyecto. Es súper importante a vistas de que la persona que va a leer tu dossier no tiene idea de quién eres, cosa que a veces se nos olvida. Muchas veces yo creo que esto se entiende pues porque yo lo entiendo, pero claro, yo he hecho el proyecto y en ese sentido, si la otra persona no me conoce, es muy difícil que vaya a entender de manera cabal el proyecto sin un texto o sin por lo menos una pista de lo que se está hablando en las imágenes. En cualquier caso, esto es meramente un acercamiento desde mi manera de hacer y no, por supuesto, tiene que ser así siempre. Hemos visto portfolios de solo imágenes que son muy potentes y que funcionarán también de manera perfecta. Tenemos mucha gente mirándonos ahora, así que ten cuidado con lo que cuentas, que ahora de repente vamos a ver todos los candidatos de la beca con un portfolio, un dossier exactamente como el que tú nos mandas, porque tenemos gente viéndonos de un montón de sitios. De hecho, tenemos hasta una persona que nos pregunta si enseñamos actuación. Fíjate, O sea, figúrate. Hombre, un poco actores a veces sí que tenemos que ser los fotógrafos, ¿verdad? Para mimetizarnos con las situaciones. Y sí, lo enseñamos, pero no en el máster de fotografía, eso hay que decirlo, ¿vale? Venga, otra pregunta de esas, de sí o no, por ejemplo. ¿Maquetado o sin maquetar? Hay mucha gente que nos dice, pero ¿queréis que os haga un PDF con todo organizado o preferís una carpeta en la que se vean mis imágenes y luego el texto aparte? Vale, pues esto es sencillísimo y es el mejor formato que se ha inventado la tecnología, que es el formato PDF, que es para montar las imágenes y para enseñarlas de manera sencilla y amena para el otro. Yo insisto mucho en esto, sobre todo desde el otro lado, es decir, desde la persona que está viendo las imágenes. Se insiste mucho en las bases de la beca de TAI que sea en formato PDF y no exceda las 20 imágenes, por una sencilla razón, y es que se reciben cientos y cientos de solicitudes cada año y evidentemente las personas que estamos de alguna manera revisando las imágenes, pues es muchísimo más sencillo verlas y muchísimo más efectivo verlas en un formato PDF que en imágenes sueltas o que en un texto por un lado y las imágenes por el otro, sin orden, sin saber en qué orden exactamente están. Y sobre todo porque el PDF lo que tiene de interesante es que también tiende a hacer menos pesado el archivo, cosa que también quiero insistir muchísimo, y es que los archivos no deben pesar más de 5 megas o 6 megas, como mucho. Ya sé que todos tenemos internet que va rapidísimo, que la fibra está en todo lado, pero aún así es mucho más amable visualizar un portfolio con unas 5 o 6 megas a visualizar un portfolio con 150 megas, que es muy difícil de mover y es muy difícil de ver, sobre todo en espacios o en certámenes donde varias personas están viendo los portfolios. Entonces, si varias personas al mismo tiempo tienen que ver las imágenes, será mucho más sencillo verlas si no pesa una barbaridad como acabo de mencionar. Y una pregunta. Pues como todos vamos evolucionando, ¿no? Y de alguna manera el máster, que antes solamente hablaba de fotografía, ahora mismo también habla de imagen en movimiento. De hecho, los compañeros que ya están este año acabando el máster, pues han dado muchísima tecnología de vídeo DSLR y montaje, narrativa audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una persona desde Guatemala, Milton, que nos dice que él es productor audiovisual y que le gustaría aplicar para esta beca. Entiendo que hay que tener un perfil de fotógrafo para poder incorporarte, o crees que solo cuando eres un fotógrafo, por decirlo así, tradicional, en el sentido de la imagen fija, etcétera, ¿tiene sentido cursar este máster? No, justamente lo comenté hace un ratito nada más, en esta riqueza o en esta multiculturalidad de perfiles, no solamente de países, porque había gente de todo el mundo básicamente, también habían perfiles que estaban más orientados hacia un lado que hacia el otro. Evidentemente es un máster de fotografía, es decir, se va a enseñar fotografía, pero sí que es verdad que el máster tiene
un espacio, además un espacio bastante considerable sobre las prácticas de imagen en movimiento. Y esto por una sencilla razón, cada vez se hace más imagen en movimiento. Es decir, cada vez más se hacen más vídeos, cada vez se hacen más películas, por una sencilla razón, y es que estamos todo el día en las pantallas y estamos todo el día viendo contenidos en movimiento, no tanto imágenes estáticas, sino también imágenes en movimiento. Así que en ese sentido, para Milton, que pregunta, por supuesto que es un máster que considera esto y además tiene una formación específica para fotógrafos en imagen y movimiento. Qué bien. Mira, tenemos otra pregunta de Ana. Nos dice, ¿cada foto tiene que tener una descripción o un texto puede encerrar toda la historia? Vale, pues Ana, yo creo que evidentemente esto en reglas generales, porque no conozco tu trabajo, pero creo que es interesante que las imágenes también hablen por sí solas, es decir, que las imágenes no estén siempre acompañadas de texto, sino creo que es, bueno, creo que será más efectivo si se realiza un texto, se redacta un texto al inicio del proyecto para dar un contexto y para dar de alguna manera una explicación o una razón al proyecto. Pero más adelante va a ser específicamente dependiendo de tu proyecto. Por ahora yo te recomiendo que hagas un texto y envíes las imágenes solas. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta por aquí. Nos dicen, vamos a ver. Sí. ¿Y si me interesa el documental y la narrativa, pero aún no he hecho nada y todo lo que tengo para enseñar no se corresponde con ese género? ¿Qué hago? Bueno, es una pregunta interesante también. Bueno, hay que entender una cosa y que creo que es fundamental y es que es una beca, es decir, es un incentivo para alguien que esté trabajando desde el género documental o alguien que no necesariamente de un género documental clásico, sino, por supuesto, un tipo de aproximación, un tipo de práctica que esté relacionado con la fotografía documental. Si no has hecho absolutamente nada relacionado con la fotografía documental, yo te animo muchísimo a que te anotes al máster porque vas a encontrar gente increíble y sobre todo que también la beca para mí es importante porque anima al resto del grupo a avanzar y a crecer como fotógrafos. Es decir, la figura de la persona que está encargada, es decir, del becado, es fundamental en el grupo, porque es la persona que de alguna manera va a ayudar o va a entender un poco la comunicación entre el profesor y los alumnos. Y creo que en ese sentido es importante también que sea alguien que tenga por lo menos algo de conocimiento en el género. Dudo mucho que si estás interesado en el máster de fotografía documental y artística, no hayas hecho nunca nada relacionado. Quizás sí lo has hecho y no te has dado cuenta. Entonces, en todo caso, te animamos que te presentes. Pero fíjate, me estaba acordando ahora, la semana pasada, cuando hablábamos con David, que nos decía que él había pedido la beca para el máster de moda y que fuimos nosotros mismos los que le dijimos, y con un portfolio muy orientado a moda y comunicación, fuimos nosotros mismos, en este sentido TAI, ¿no? El jurado de ese año, los que le indicaron, sí, pero tú lo que tienes que hacer es el máster de artística, porque realmente el ojo que tienes y la manera en la que trabajas con la fotografía está más cercana. Así que yo creo que esa puntualización que has hecho es muy buena. Es decir, a lo mejor creéis que no habéis hecho nunca nada y si lo habéis hecho, a lo mejor pensáis que nos interesa y resulta que sí y que es donde vais a triunfar más y nosotros, pues, a lo mejor porque hemos visto más dosieres, a lo mejor porque tenemos una experiencia un poquito más amplia, etcétera, pues tenemos esa posibilidad de orientaros y de ofreceros un camino que en este caso, pues a lo mejor te abre una serie de puertas, ¿no? Me pareció curioso, ¿no? Que él mismo se presentara para una cosa, acabara haciendo otra y acabara suponiendo que esa iba a ser su carrera profesional, ¿no? Efectivamente. Es bastante curioso, ¿no? Y nada, más cosas que tenía yo por aquí anotadas, porque es como nos han empezado a preguntar, se me ha olvidado dónde me... sí, me había dicho lo de PDF o no, vale. Si tuvieras que decidir entre presentar un solo proyecto o presentar varios, es decir, hay gente que dice, es que un solo proyecto me da miedo que no les guste a los jurados y entonces me desechen,
Y así si presento varios tengo más oportunidades, ¿no? Esa es una pregunta yo creo que bastante recurrente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que si las imágenes son buenas, punto. O sea, en ese sentido vuelvo a insistir un poco en que la diferencia entre proyecto y imágenes sueltas dependerá del fotógrafo que las esté presentando. Yo normalmente aconsejo siempre presentar un proyecto, sobre todo porque a través de un proyecto el jurado puede ver otra, más allá de que sea un hacedor de imágenes buenas, sino también la manera en que construye la secuencia y la manera en que construye una narrativa de la imagen. Esto no quiere decir que sea la única manera posible, por supuesto que no. Como ya les dije, el portfolio que yo presenté a TAI fueron imágenes sueltas y aún así me dieron la beca. Entonces, creo que en ese sentido, las imágenes, si bien eran sueltas, por supuesto, tenían un hilo conductor y tenían una manera de hacer muy específica que era la manera en que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces, yo recomiendo siempre enviar un proyecto, el proyecto que creas que te representa más o que de alguna manera evidencie tus intenciones y tus dudas fotográficas, que eso también se va a notar Claro. en la construcción de cualquier portfolio, y es ver qué dudas tienes, qué debilidades tienes y de qué manera también el máster puede aportar a esta persona que está aplicando para la beca en su trayecto fotográfico. Ya. También nos preguntan, y esto supongo que cae más dentro de lo que es el tema de la beca, es hasta qué fecha, si no me equivoco, es hasta el 20 de este mes, ¿verdad? Es hasta el jueves que viene. Correcto. La beca en principio iba a cerrar el día 30 de abril, pero por la cantidad también de solicitudes y peticiones específicas de varias personas que estaban construyendo su portfolio y vimos que había una necesidad de ampliar la beca, se amplió hasta el día 20 de mayo. Vale. Un poco también para dar amplitud y dar un poco más de tiempo, entendiendo los tiempos que corremos, que también es un poco una locura, para también un poco aclarar esa situación, cosa que parece que cada vez se está aclarando más. Entonces, en ese sentido, pues ya sabemos que el próximo año esperemos que el coronavirus esté fuera de nuestras vidas, al menos de manera parcial. Claro, claro. Pero aún y así, a pesar de haber abierto, ya tenemos muchísimos inscritos, ¿verdad? ¿En cuántos estamos ahora mismo, más o menos? Ahora mismo estamos en 150, 160, más o menos. Pero no son solo todos para una beca, ¿no? Porque aquí estamos dando muchísimas becas. Correcto, correcto. Lo interesante también de TAI es que, o de las becas de TAI, es que no solamente hay un gran ganador o una gran ganadora, cosa que se agradece también porque muchas veces es muy difícil quedar ganador en una beca por cuestiones que ni siquiera son propias del proyecto, sino ajenas completamente del proyecto. Bien sea porque otra persona que encaja más en el perfil se presentó, o bien sea porque estaba distraído y no se envió de manera correcta el portfolio, Por lo que sea. por lo que sea. Entonces, en ese sentido, TAI tiene bastantes becas que de hecho estarán en las bases probablemente, y hay distintos porcentajes de becas que creo que también pueden ser quizás un empujón para que las personas que tengan ganas de estudiar se animen y digan, bueno, mira, tengo esta beca, aunque no sea del 100%, puedo permitirme hacer el máster este año. A mí me suena, pero puedo equivocarme, me suena que estamos hablando de alguna más de 30, es decir, como 32 ayudas al estudio que pueden ir desde el 10%, si no me equivoco, hasta el 100%, es decir, hasta la beca completa. Con lo cual, bueno, tener 150, 160 peticiones, evidentemente estamos encantados de estar teniendo esta acogida. También tenemos muchísimas becas, es decir, no nos planteamos que solamente haya una persona que pueda acceder a los estudios, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese sentido, que no os eche para atrás a los que nos estáis oyendo el que tenemos mucha gente que las solicita, porque también tenemos muchas propuestas de ayudas en las que podéis apoyaros, ¿no? Nos preguntan también dos cosas. Por un lado, ¿cuántas imágenes? Y creo que ya lo has comentado, que es un máximo de 20, ¿verdad? Gaby, entre 15 y 20 imágenes. Entre 15 y 20 imágenes. Y por otro lado, también nos preguntan qué importancia se le da a ese texto que acompaña a las imágenes.
Y yo en este caso me voy a aportar como jurado y luego aportas tú como autor, si te parece, ¿no? Por dar un poco la visión. Bueno, pues este año somos 6 personas fallando estas becas y entre ellas hay comisarios, hay coleccionistas, hay patronos de fundaciones, hay fotógrafos profesionales en activo, hay docentes, hay exalumnos que han pasado por AI y que están desarrollando ahora un trabajo comercial. Es decir, tenéis muchísimas miradas distintas y muchísima gente que es capaz de entender tanto las imágenes como los textos. Y sobre todo, recordad una cosa, es una beca para hacer un máster y un máster no tener un máster hace que no sepas hacer muchas cosas bien. Es decir, con nosotros aprenderás a hacer un buen statement, con nosotros aprenderás a escribir bien ese texto para tu exposición, para la introducción de tu libro, etcétera. No queremos premios Nobel en esos textos, queremos que sean textos que te ayuden a entender cuál es el propósito del autor que presenta esas imágenes. Pero somos perfectamente conscientes de que no son perfectos. ¿En qué te deberías fijar? Pues, por ejemplo, en cosas de ortografía, en cosas gramaticales, que nos demuestra a nosotros que le has puesto cariño, que le has puesto tiempo, que te has preocupado porque eso sea adecuado. Eso desde el punto de vista de un jurado. Y, Felipe, desde el punto de vista de alguien que prepara un texto, para ti, ¿cómo de importante es? ¿Cuánto? Yo creo que es claro, ¿no? Pero bueno, un poco por sí, un poco lo que comentas y también algo que es importante creo que es la honestidad o como la honestidad en el texto. Muchas veces leemos textos como con muchas arandelas, intentando ilustrar una serie de imágenes que tampoco tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, en ese sentido, como de la manera más honesta y de la manera más humilde posible, hacer las cosas bien y escribir un texto que responda a las imágenes, no para hacerlas mejores o hacerlas peores, sino simplemente un poco para cobijarlas o para darles un contenedor a este portfolio o a este proyecto que vas a presentar. Uh-huh. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Camilo, desde Colombia, nos pregunta, ¿el próximo ciclo académico será presencial completamente o se manejan clases virtuales por el tema del COVID? Pues el próximo curso académico se plantea exactamente igual que se planteó este, que es 100% presencial. Somos, junto con otra institución en Madrid, la otra única institución que hemos mantenido una presencialidad del 100%. No hemos asistido a un sistema mixto en el que todos los alumnos estaban o venían por turnos o estaban una parte en casa. Eso sí, también hemos acogido a todos aquellos que por alguna circunstancia no habéis podido viajar. Ha habido varios compañeros que residían fuera de España y que sus gobiernos no les permitían trasladarse fuera de sus países de origen y han seguido las clases online. Se les grababa cuando el tema de los horarios, por ejemplo, pues era incompatible, pero han seguido online hasta que se les han levantado esas restricciones y han podido venir y acabar, y de hecho están aquí ahora, y acabar el curso presencialmente, con lo cual, en principio, contad con que son cursos 100% presenciales y, además, os diré que todas las encuestas que estamos haciendo al alumnado nos dice bien hecho. Es decir, estáis, en general, muy contentos de que hayamos mantenido esa presencialidad y de que no nos hayamos acogido al tema online, ¿no? Una cosa es que prestemos atención y que no desatendamos a aquellos que por circunstancias de fuerza mayor hayan tenido que quedarse en casa o porque te has contagiado, etcétera. Y otra cosa es que directamente no vengamos a clase. No, aquí estamos todos los días en clase, estamos los profesores, están los alumnos, se hacen prácticas, se maneja material y todo con el máximo cuidado, ¿no? Más, a lo Cázares dice, si dentro de mi proyecto trabajo también con vídeo, ¿puedo incluirlo como extra, además de las fotografías? Sí, en principio hay un mínimo, que es lo que os ha ido contando Felipe, y mucho más cuando estamos acogiendo con los brazos abiertos a aquellos de vosotros que ya habéis empezado a trabajar con una de las herramientas que van a formar parte de este lenguaje en el futuro, ¿no? Vale, Fertil5 nos dice, ¿qué perfil están buscando a la hora de evaluar? Pues mira, desde el punto de vista del jurado te diría que por supuesto que buscamos aptitud, es decir, que tengas potencial, pero también estamos buscando actitud. Es gente que quiera superarse, ¿verdad, Felipe? Que quiera crecer,
que quiera ser mejor, que quiera aprender y que quiera aportar también a sus compañeros y que sus compañeros aprendan de él y que nosotros, profesores, podamos aprender de ellos. En el sentido de perfil profesional, pues bueno, un poco lo que nos estaba contando Felipe de cuál ha sido su trayectoria sería un perfil muy estándar, el que fue de David Villalba la semana pasada, fotógrafos creativos que desarrollen dentro de la fotografía artística o dentro del espacio más documental, si queréis, pero sobre todo nos interesa gente que quiera trabajar, que quiera poner todo su empeño en sacar adelante un máster que aprenda, que estruje, que nos estruje a los profesores, que nos saquéis hasta la última gota para poder aprender y para que después, cuando salgáis ahí fuera, estemos todos orgullosos y podamos decir, ese fue alumno TAI. Tú me interrumpes cuando quieras, Felipe, que yo voy leyendo todas las preguntas que nos llegan, porque hay gente que ya tiene muchas ganas de saber si se la dan o no se la dan y nos dicen qué día dan los resultados de las becas y dónde se publican. Bueno, pues la fecha exacta no está aún cerrada, será para finales de mayo, principios de junio, eso seguro, y se va a publicar por todas las redes de TAI y todo el mailing de TAI, así que seguro se va a enterar. Eso también es importante en las becas, que creo que en ese sentido TAI hace un muy buen trabajo, y es que te enteras de quién ganó y de si ganaste, porque muchas veces las becas no se hace una buena comunicación de eso y uno no termina enterándose de quién ganó, de qué ganó o de cómo funciona todo. Y en ese sentido, TAI es muy claro y la beca se va a hacer pública y vamos, lo vas a saber seguro. Bueno, yo igual me pegan, pero creo que voy a contaros un secreto y es que este año va a haber probablemente unos actos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y queremos presentar a los becados. Queremos presentar su obra a través de un audiovisual. Así que una razón más para apuntaros, ¿vale? Si resultáis premiados, es muy probable que veáis vuestra obra proyectada dentro de unas jornadas que va a tener TAI en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pero no os lo digáis a nadie, ¿vale? Y no sé, ¿alguna cosa que creas que se nos ha quedado en el tintero? Que, bueno, seguro que miles, ¿no? Pero bueno, estos live tienen un tiempo determinado y bueno, no lo sé. Sí, un poco para resumir, creo que es importante, bueno, una cosa que has insistido tú y también ha insistido mucho David, insisto yo nuevamente, y es la coherencia de los portfolios, sobre todo de alguna manera sometiéndose a las directrices que ya de por sí orientan la entrega y la solicitud en TAI, que son entre 15 y 20 imágenes, con una carta de motivación que también es muy interesante porque ahí de alguna manera se entenderá un poco por qué se pide la beca, para qué se pide la beca y no simplemente un extraño, un desconocido o desconocida que envía imágenes y poco más. Y después también es muy importante el peso de los archivos que no excedan esas 5 o 6 megas, porque si no, de verdad que va a perjudicar el proyecto, aunque sea un proyecto maravilloso, si pesa 1 giga o 500 megas, es una cosa que es muy complicada de manejar. Así que en ese sentido creo que eso es lo fundamental, que se ciñan un poco a esas normas que tienen las bases de TAI y poco más, que animarlos a todos a que envíen los proyectos que seguramente van a estar geniales y seguramente TAI se pondrá en contacto con ustedes prontamente para informar de cualquier novedad. Nos quedan 8 días ya. 8 días y en 8 días tú puedes ser el siguiente becado TAI y el año que viene podemos tenerte aquí compartiendo instalaciones, compartiendo conocimientos, fotos y quién sabe, a lo mejor dentro de unos años eres tú el que está contando a los siguientes qué tal tu experiencia fue aquí. Así que os esperamos, como ha dicho Felipe, animaos, presentad grandísimos portfolios, grandísimos dosieres, unas cartas de motivación reales. Tenemos muchísimas ganas de leeros a todos y bueno, sin más, Felipe, gracias. Creo que nos has contado fantásticamente bien qué has supuesto, dónde estás ahora,
y bueno, todos los trucos que les has dado seguro que les van a servir para que esta convocatoria sea un éxito, sin duda, y podamos decir que hemos dado todas las becas, que no se quede nada desierto y que podamos dar todas las becas para animar a cuantos más mejor a que cursen este máster en fotografía artística y documental oficial, una vez más, ¿vale? Universitario. Así que muchas gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Felipe, y hasta siempre. Nos despedimos desde... Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.